¿Cómo están? ¿Todos bendecidos? Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendición con nosotros, tu palabra, Señor, en nuestras vidas cumpliéndose, Señor. Hoy queremos ser edificados por tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título en esta noche es Declaremos la palabra de Dios. Hay una escritura bien fundamental en la vida de todo creyente y es 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Sabes, yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio que en el diario vivir, en el diario andar, enfrentamos diferentes cosas de la vida, pero cada una de esas cosas tiene una trascendencia espiritual. En ocasiones pueden venir a nuestra vida provocaciones, cosas que nos pueden hacer reaccionar de la manera que lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Jesucristo. Esas provocaciones, a veces nosotros no le damos la debida importancia, pero eso es una manifestación del reino de las tinieblas en tu contra, para regresarte a tu vieja manera de vivir. Cuando vienen cosas que producen desánimo a tu vida, cansancio, también son una manifestación del reino de las tinieblas para que pierdas la expectativa en Dios y en lo que Él hará en tu vida. Pero 2 Corintios 5:7 que leímos dice, porque por fe andamos, no por vista. Lo peor que puede pasarnos en cada adversidad, cada situación que viene a nuestra vida, que enfrentamos, es dejar de andar por fe. El enemigo trata por diferentes medios y situaciones de que tú y yo andemos por vista y no por fe. Cuando andamos por vista y no por fe, limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando andamos por vista y no por fe, vamos a ser unas víctimas fáciles de las artimañas del diablo para mantenernos en el ámbito natural. En el ámbito natural donde nuestras fuerzas limitadas no pueden todo. Y recordemos que el Señor Jesús estableció la importancia de entender cómo opera la fe. En Mateo capítulo 9, verso 27, fíjate por qué el enemigo no quiere que andes por fe, sino andes por vista. Mateo 9, 27 dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así como cuando nosotros clamamos a Dios por su misericordia. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Sí. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando tenemos fe para confiar en Dios, esa misma fe que produce la confianza en Dios atrae la provisión de Dios en nuestras necesidades. La declaración de Jesús, conforme a su fe les sea hecho, nos permite comprender por qué el enemigo, el diablo, quiere que vivamos por vista
y no por fe. La fe forma nuestra vida. El Señor Jesús dice, conforme a su fe os sea hecho. La fe da forma a tu vida. Nosotros recibimos constantes ataques a nuestra fe. Damos gracias a Dios por la medicina. Damos gracias a Dios por los médicos. Pero ellos no tienen el poder de la vida y de la muerte. Eso está ¿en dónde? ¿Quién tiene el poder de la vida y de la muerte? Vamos a buscar una escritura. Mira, fíjate. Proverbios 18:21. Dice, a ver si ya me tiene en una situación a Dani, porque no le di esta cita. Solamente le iba a comentar, pero creo que es importante que todos nosotros la leamos. Proverbios 18:21, ¿ya está? ¿Qué dice? Oh, ¿dónde está? En tu declaración. ¿Dónde está? En tu lengua. Repito, damos gracias a Dios por la medicina y los médicos. Y los médicos, hoy en día, con toda la ciencia que hay en la medicina, nos pueden dar un dictamen certero. O sea, no te van a echar mentiras. Usted tiene esto y es lo que hay. Es lo que arrojan los estudios. Pero el poder de la vida y de la muerte no está ahí, está en tu lengua. Lo que tú declaras. El enemigo quiere que andes por vista y no por fe, para que andando por vista, lo digo con mucho respeto, tomes el diagnóstico, los resultados de los análisis y digas, no, pues es que esta es mi condición. Y no andes por fe. Y declares con tu lengua lo que naturalmente está llegando a tu vida. Y dejar de ver tu vida desde la perspectiva espiritual a través de la palabra y declarando la palabra por fe. Entonces, el Señor Jesús les dijo a los ciegos que clamaban a Él para que les regresara la vista. Él les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron sí. Ok, conforme a su fe. ¿Por qué el enemigo quiere que andes por vista y no por fe? Porque cuando andamos por fe, la fe que nos lleva a confiar en Dios atrae la provisión de Dios en nuestra necesidad. Ahí me ponen gritos de amén en la grabación porque la raza aquí está muy preocupada. No, ya no, se la perdieron. Entonces, esto, escucha, el entender Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, nos lleva a cuidar mucho que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de fe, es decir, palabras que atraigan la provisión que esperamos de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Para Dios esto es tan importante, pero tan importante, que algunas personas en la palabra de Dios podemos ver que hasta les cambió el nombre.
Dios les cambió de nombre a algunas personas. Uno de ellos, Abraham. Abraham se llamaba Abraham sin H, era Abraham. Y Dios se lo cambió de Abraham a Abraham. Génesis 17:1, mira lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto está contigo y serás ¿qué? Padre de padre de muchedumbre de gentes. Verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. A partir de ese momento, las personas cuando se referían a Abraham, ya no le decían Abraham, le decían padre de muchos. Padre de muchos, a un anciano de 99 años casado con una mujer estéril. Le decían padre de muchos y no tenía ni un hijo. Padre de muchos. Para Dios es tan importante que hablemos por fe. Te repito que a algunos les cambió el nombre. Te digo algo, el enemigo también te quiere cambiar de nombre. El enemigo te quiere poner el torpe, el tonto, el marihuano, el pobre, el burro. El enemigo quiere cambiarte el nombre y quiere ponerte un nombre que te ate naturalmente al mundo natural. ¿Te acuerdas aquellos jóvenes a los que se les cambió el nombre y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos no se llamaban así. Los conocemos así, como que se nos queda más ese nombre, pero ellos no se llamaban así. Cuando fueron cautivos y llevados como esclavos, el rey les puso nombres de sus dioses, pero ellos no se llamaban así. Ellos tenían nombres proféticos, pero los nombres que el rey les puso no pudieron afectar la fe que ellos tenían en Dios, porque tenían una comunión con Dios. Por eso ellos dijeron, no hay problema, nosotros nos vamos al horno de fuego. Porque Dios, nuestro Dios, tiene el poder de salvarnos del fuego. Pero es importante que nosotros entendamos esto, que nuestra confesión atrae la provisión de Dios o limita la provisión de Dios en nuestra vida. Ahora, hay muchas corrientes en el cristianismo que dicen, tú tienes que declarar la palabra, soy rico, soy rico, soy rico, ya me vi, soy delgado, hoy desperté más delgado y mañana igual. Y empiezan muchos siguiendo la corriente del mundo. Dice, es que tienes que atraer del universo todo lo que tú quieres. Y luego va uno y le dice, oye, pero a mí no me ha llegado nada. Es que no lo estás visualizando.
Y hay muchos que dicen, tienes que declararlo y declararlo y declararlo. Quiero decirte algo. A veces algunos de nosotros hemos declarado la palabra o estamos declarando la palabra que nos hace confiar en Dios y que atrae la provisión de Dios, pero la provisión de Dios no llega. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto nos ha pasado a todos? La pregunta es ¿por qué no llega la provisión? Porque Dios está más interesado en tu alma que en tu economía. Dios está más interesado en tu eternidad que en tu salud. Dios está más interesado que te reconcilies con Él que con tu esposo. Escucha, no estoy diciendo que Dios los quiere peleados, pero a veces es necesario algo así para que te reconcilies con Dios y después Dios te reconcilia con quien te tengas que reconciliar. Pero nuestra confesión realmente atrae la provisión de Dios, pero cuando viene acompañada de una verdadera conversión a Dios. No basta solo con confesar, es necesario actuar por fe. En el segundo libro de Crónicas 6:24 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convierte y confesare, ¿y qué? Confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y qué más, confesaren tu nombre y qué, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos. ¿Qué más? Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra, le darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, guañulo, langosta o pulgón, o si los citaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón y extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Es importante esta escritura. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero quiere vernos convertidos a Él. Confesar y convertirse a Dios atrae la respuesta de Dios. Esa es la razón por la que algunos de nosotros, aunque confesamos la palabra de Dios con fe, no recibimos la retribución de nuestra fe, como los ciegos con Jesús. ¿Por qué? Porque nos falta una conversión real. Quiero decirte algo. Si algunos de nosotros, Dios nos hubiera hecho el milagro rápido, no lo hubiéramos seguido.
Hubiéramos tomado el milagro como aquellos 9 de los 10 leprosos y nos hubiéramos ido con el milagro, pero sin Jesucristo. Con el milagro. Fíjate, cuando Dios salva a una persona milagrosamente, lo que a veces nosotros no entendemos es que nos salva de la muerte para morir de nuevo. Pero cuando Dios nos salva espiritualmente, nos salva para no morir jamás. Es decir, nos da vida eterna juntamente con Cristo. Y eso es mejor. Ahora damos gracias a Dios que dentro de su voluntad está la sanidad, está la restauración. Pero es bien importante para Dios nuestra conversión. Entonces, establezcamos un fundamento hoy. La confesión de fe anuncia la voluntad de Dios al mismo tiempo que hace pública a los aires espirituales las promesas de Dios. Cuando nosotros confesamos por fe, estamos declarando la voluntad de Dios, pero también las promesas en el ámbito espiritual. Mateo 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué les dijo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis, ¿cómo? Orando. Todo lo que pidiereis, ¿cómo? Es decir, hablando con Dios, declarando su voluntad, sus promesas, lo recibirás. ¿Cuándo? Cuando creas que lo vas a recibir, va a llegar a tu vida. Cuando dice, crees que todo, crees que lo recibiréis, se refiere a que no necesariamente vas a entender cómo, porque está hablando de creer. Yo lo creo, y creo, se cree lo que no se puede entender o no se puede demostrar. El Señor Jesús les dijo a los ciegos, ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Creen que les puedo dar la vista? Ellos dijeron, sí, ok, conforme a su fe se ha hecho. Y recobraron la vista. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo? Cuando nosotros andamos por fe y no por vista, entramos en la dimensión en la que Dios se mueve. Y la fe es una locura. La fe son incoherencias a la razón. El nacimiento de Jesús o la gestación de Jesús en María es una locura para la razón. Pero escucha algo. Toda declaración de fe que hacemos debe de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y esto nos pone en el camino correcto. Toda declaración de fe debe glorificar al Señor Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si hacemos esto, es decir, si confesamos por fe en el nombre de Jesús, esto evitará que declaremos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, evitando falsas expectativas. Entonces,
Muchos de nosotros a veces hemos estado declarando cosas que no glorifican a Dios. Hemos estado creyendo que Dios nos va a dar cosas que no glorifican a Dios, nos glorifican a nosotros. Pero nuestra declaración de fe siempre debe glorificar a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hechos capítulo 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, con una expectativa en ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este milagro sucedió por la declaración de fe, declaración que glorificó a Jesucristo. Le dice Pedro, o nosotros no podemos suplir tu necesidad terrenal. No tenemos dinero para darte, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué le dieron? Le dieron una declaración de fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo entró brincando, saltando y alabando a Dios. Entró con ellos al templo. Porque la declaración de Pedro glorificaba a Jesús. Entonces, no nada más es decir una palabra, tampoco nada más es decir en el nombre de Jesús. El libro de los Hechos nos relata un suceso, que los hijos de un sacerdote quisieron echar fuera a los demonios de una persona poseída, y ellos fueron y le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio, ¿qué les contestó? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no conocen a Jesús. Y dice que los mandó en ropa interior, los desnudó y salieron avergonzados, porque aunque dijeron en el nombre de Jesús, eso no glorificaba a Jesús. Ellos querían la gloria. Ellos querían que la gente viera en ellos el poder que Pablo tenía en el nombre de Jesús. Por eso te digo, es importantísimo hablar y declarar por fe, pero acompañado de una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque Dios está interesado por tu alma antes que por tu negocio, que por tus finanzas. No está peleado con ellas, pero a Él le interesa más tu alma que tu salud, aunque te puede sanar.
Él quiere verte que no sufras más. Lo he dicho muchas veces, Dios no gana nada con tu pobreza, pero tampoco con tu riqueza. Dios sigue siendo Dios. Dios no se hace más grande porque eres rico, ni menos grande porque eres pobre. Dios es Dios. Dios no pierde poder porque te enfermaste y la ciencia no te da esperanzas. Dios sigue siendo poderoso. Pero a veces necesitamos algunas situaciones para tener una verdadera conversión. El poder de la vida y de la muerte están en lo que declaras. Declaremos la palabra con fe. Declaremos la palabra con fe, glorificando a Jesús en nuestras declaraciones. Que nuestra fe desate la provisión de Dios depende de que su nombre sea glorificado. Póngase de pie. Vamos a cantar la última canción que cantamos ahorita durante la adoración. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos. Tú nunca fallas, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy queremos poner nuestra fe en ti, Señor. Estoy seguro. Danos esa certeza, Mío es Jesús, esa convicción, Señor. Él me acompaña en las llamas, no se irá. Sí, Señor. En su presencia me lavará, y lo que hizo en el Calvario me bastará. Confío en Dios, mi Salvador. Si puedes levantar tus Quien manos no a Él. fallará. Él nunca fallará. Nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador. Él no falla. Quien no fallará. Nunca fallará. Vamos, cántalo con fe. Al someterme, descansaré. Sé que el autor de mi futuro guía mis pies. Esta es mi historia, es mi canción. Todos los días cantaré a mi Salvador. Confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará. Nunca fallará. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará. Nunca fallará. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Su palabra dice: a mí me encuentran los que temprano me buscan. Señor, estamos
buscándote en esta hora. Buscamos tu rostro, tu poder, Busco al Señor tu gloria, y Señor. me ve y responde. Decláralo. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré en Dios. Quien no fallará, nunca fallará. Nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, Nuestro presente y quien no futuro. fallará, Nuestra sanidad, quien no fallará. nuestra Confío en libertad, Dios. nuestra casa, nuestra familia. Tú eres nuestro Salvador. Tú nunca fallas, nunca lo harás, Nunca fallará. nunca fallarás. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, puertas abiertas para aquellos que están tocando oportunidades, Señor. Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos restauración, declaramos fortaleza, libertad, Señor, dominio propio. Cadenas se caen en el nombre de Jesús. Toda cadena que mantenga atado a un hijo tuyo en este lugar se cae en el nombre de Jesús. Se rompen, se pudren los yugos por tu unción, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Jesús. Y hoy clamamos al Padre en tu nombre, declarando sanidades, milagros en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va, desaparece
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si sientes, si tú crees que Dios te puede sanar, si tú crees que Dios puede tocarte, ¿por qué no pasas en este altar? Pásale aquí enfrente y búscalo a Él. Hoy te va a responder. Hoy te va a responder. Búscalo a Él. Busco al Señor. Te buscamos y me a ti, ve Señor. y responde. Te buscamos a ti, Busco Señor. al Respóndenos. Señor, y me ve y responde. Oh, Señor. Busco al Señor. Responde, y me Señor. ve y responde. Conforme, Señor, a la fe Y que yo depositamos en ti. confiaré, En el y nombre yo de Jesús, confiaré. Espíritu Santo, Busco al toca, Señor. En el y nombre me de ve Jesús, y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Él responde. Busco al Señor. Gracias, Señor. Y me ve y responde. Una última vez dile, y yo confiaré. Y yo Una última vez confiaré. dile, busco. Y yo confiaré. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor y me ve y responde. Busco al Señor Él y me ve y responde. Y yo confiaré, y yo confiaré en Dios. Confía en Dios. Declara su palabra, créela. Porque fiel es el que lo promete. Porque nunca falla. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Vayan con Dios, que tengan una excelente noche. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el domingo.